Bienvenidos una noche más a la penumbra de nuestro estudio en el séptimo misterio, el rincón donde las crónicas del pasado desafían la lógica y nos obligan a mirar hacia el abismo insondable de los océanos. Hoy nos embarcamos en una travesía hacia junio de 1947, en las calurosas y densas aguas del estrecho de Malaca, para desenterrar uno de los enigmas navales más perturbadores y escalofriantes de los que se tenga registro. Imaginen la calma de una noche tropical interrumpida por una señal de socorro en código Morse que hizo que los operadores de radio de varios barcos cercanos, incluido el Silver Star, sintieran como el frío les recorría la espalda. El mensaje, fragmentado y desesperado, decía: todos los oficiales, incluido el capitán, están muertos, tendidos en el puente y en el cuarto de derrota. Probablemente toda la tripulación esté muerta. Tras un silencio sepulcral, llegaron las últimas y fatídicas palabras que sellarían el destino de esta embarcación: yo muero. Prepárense para este recorrido detallado por la tragedia del SS Eurán Medan, donde analizaremos cómo un barco cargado de vida se convirtió, en cuestión de minutos, en un mausoleo flotante rodeado de un aura de terror que la ciencia y la historia aún no han podido explicar satisfactoriamente. La respuesta al fue inmediata, y cuando el navío Silver Star logró localizar al Eurán Medan tras horas de búsqueda, la escena que encontraron al abordarlo desafiaba cualquier descripción racional. El barco parecía estar en perfectas condiciones estructurales, flotando serenamente sobre las aguas, pero al subir a la cubierta, el equipo de rescate se topó con un espectáculo dantesco que los dejó paralizados. Los cuerpos de la tripulación estaban esparcidos por todas partes, desde la cubierta principal hasta las salas de máquinas, pero lo que realmente hiela la sangre es la condición física de los cadáveres. Todos, sin excepción, tenían los ojos desorbitados, fijos hacia el cielo como si estuvieran presenciando un horror indescriptible en el aire, y sus rostros estaban congelados en muecas de agonía y terror absoluto, con los brazos extendidos como si intentaran defenderse de un atacante invisible que no dejó rastro alguno de violencia física sobre sus cuerpos. El misterio se profundizó cuando los rescatistas entraron en el puente de mando y encontraron al capitán y a los oficiales en las mismas condiciones, con sus uniformes impecables pero sus expresiones desencajadas por un miedo que parecía haberles detenido el corazón de forma instantánea. Incluso el perro del barco, un terrier que solía ser la alegría de la tripulación, fue hallado muerto en una posición de ataque, con los dientes al descubierto y la mirada fija en la nada, como si hubiera muerto ladrando a una presencia que el ojo humano no podía captar. Lo más desconcertante para el equipo del Silver Star fue que, a pesar del calor sofocante del trópico, los testigos aseguraron sentir un frío glacial en las áreas donde los cuerpos eran más numerosos, una atmósfera gélida que parecía emanar de las mismas estructuras del metal y que desafiaba las leyes térmicas de la región, sugiriendo que lo que ocurrió allí no fue un simple accidente, sino un evento que alteró la naturaleza misma del entorno. Mientras los rescatistas intentaban organizar el remolque del barco para llevarlo a puerto e iniciar una investigación exhaustiva, un nuevo evento catastrófico selló para siempre el secreto del Eurán Medan. De las profundidades de la bodega número 4 comenzó a emerger un humo denso y oscuro, seguido casi de inmediato por una explosión interna que obligó al equipo del Silver Star a abandonar el navío a toda prisa. En cuestión de minutos, el Eurán Medan fue devorado por las llamas y se hundió en las profundidades del estrecho, llevándose consigo los cuerpos, los diarios de navegación y cualquier evidencia física que pudiera haber revelado la verdad sobre la masacre. Este final abrupto ha alimentado durante décadas la sospecha de que el barco transportaba algo tan peligroso y clasificado que su destrucción fue la única forma de evitar que una verdad incómoda saliera a la luz, dejando a los investigadores solo con los testimonios de aquellos que presenciaron el horror en la cubierta. Una de las teorías más sólidas y discutidas en los círculos de investigación criminal y naval sugiere que el Eurán Medan era un barco de contrabando que transportaba sustancias químicas altamente inestables y mortales, posiblemente restos de cargamentos de la Segunda Guerra Mundial. Se especula que la bodega contenía cianuro de potasio y nitroglicerina, sustancias que, al entrar en contacto con el agua salada debido a una filtración, pudieron haber generado una nube de gas tóxico que asfixió a la tripulación de manera casi instantánea. Esto explicaría la falta de heridas físicas y la rapidez de la muerte,
pero no termina de convencer a quienes señalan que el gas no explicaría las expresiones de terror absoluto ni la sensación de frío glacial reportada por los testigos. Además, si el gas hubiera sido el culpable, los rescatistas del Silver Star habrían corrido el mismo riesgo al abordar el barco sin equipo de protección, algo que curiosamente no sucedió. En el séptimo misterio, no podemos ignorar la posibilidad de que el SS Euramendan fuera víctima de un fenómeno natural extremadamente raro pero letal conocido como la liberación de nubes de metano o monóxido de carbono desde el lecho marino. Estas bolsas de gas pueden emerger a la superficie y envolver a una embarcación, desplazando el oxígeno y causando una muerte por hipoxia que suele venir acompañada de alucinaciones terroríficas y paros cardíacos repentinos. Sin embargo, esta teoría también deja cabos sueltos, como el hecho de que el barco no presentara fallos en los motores inmediatamente, ya que estos gases suelen apagar las máquinas de combustión interna. La precisión del SOS enviado en código Morse sugiere que al menos una persona tuvo el tiempo suficiente para procesar que algo andaba muy mal, pero no el suficiente para escapar de la garra invisible que estaba cegando las vidas de sus compañeros. Existe otra vertiente mucho más oscura que nos lleva al terreno de la experimentación militar secreta en la posguerra. Algunos investigadores sostienen que el navío pudo haber sido un laboratorio flotante o un transporte para armas biológicas desarrolladas por la Unidad 731 u otras organizaciones similares que buscaban refugio tras la guerra. El hecho de que no existan registros oficiales claros sobre la construcción o el registro del Euramendan en los archivos navales de la época ha llevado a muchos a creer que era un barco fantasma, creado por servicios de inteligencia para mover cargamentos que no debían existir ante los ojos del mundo. Bajo esta premisa, la muerte de la tripulación pudo haber sido causada por un fallo en la contención de un agente patógeno o una frecuencia infrasónica experimental que colapsó el sistema nervioso de todos a bordo, dejando tras de sí un rastro de espanto que ninguna autopsia tradicional habría podido descifrar. El misterio se vuelve casi metafísico cuando consideramos los relatos de los marineros malayos de la zona, quienes hablan de una zona del estrecho que es un portal hacia dimensiones donde el tiempo y el espacio se retuercen. Para los amantes de lo paranormal, el Euramendan no fue víctima de químicos ni de gases, sino de una intrusión de algo que no pertenece a nuestra realidad, una entidad o un fenómeno que succionó la vida de los hombres dejando sus cuerpos como recipientes vacíos de miedo. Esta teoría, aunque carece de base científica, es la única que parece dar sentido a la descripción de los rostros de los cadáveres. No parecían hombres que murieron por falta de aire, sino hombres que vieron el rostro de la muerte misma y no pudieron soportar la visión, una idea que resuena con fuerza en las leyendas de barcos. Malditos que navegan por la eternidad en los mares del sur. Es fascinante observar cómo la historia del Euramendan ha logrado sobrevivir al paso del tiempo a pesar de los intentos de muchas autoridades por minimizarla o etiquetarla como una simple leyenda urbana de alta mar. Los escépticos argumentan que si no hay restos físicos ni registros de propiedad, el barco nunca existió, pero los testimonios jurados de los tripulantes del Silver Star y los informes de la Guardia Costera de los Estados Unidos en la década de los 50 dicen lo contrario. En este canal, entendemos que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, especialmente cuando hablamos de operaciones encubiertas en una época donde el mundo se estaba reconfigurando y muchos secretos eran hundidos a propósito para no dejar rastro. El Euramendan es el recordatorio de que el océano es un cementerio sin lápidas donde las verdades más incómodas pueden ser silenciadas por la presión de las profundidades. Analizar este caso hoy nos obliga a reflexionar sobre la vulnerabilidad del ser humano frente a lo desconocido, ya sea una fuga química, un fenómeno geológico o algo mucho más siniestro que acecha en las rutas comerciales del mundo. La imagen de ese último operador de radio, enviando su desesperado "yo muero" mientras veía cómo sus compañeros caían uno a uno con la mirada fija en el vacío, es una de las escenas más potentes y tristes de la historia náutica. Representa el aislamiento total y la impotencia frente a una amenaza invisible que no permite lucha ni huida. En el séptimo misterio, honramos esa memoria analizando cada posibilidad, sabiendo que en algún lugar del estrecho de Malaca, los restos oxidados de ese barco siguen guardando la respuesta definitiva a lo que realmente ocurrió aquella noche de 1947.
La tragedia del SS Uran Medan ha inspirado películas, libros y pesadillas, convirtiéndose en el estándar de oro de los misterios marinos modernos junto al Mary Celeste. Pero a diferencia de otros casos, aquí hay una carga de terror explícito que lo hace único. No es solo una desaparición, es un escenario de crimen donde el asesino fue una fuerza que no dejó huellas. Cada vez que un barco atraviesa esas coordenadas, los marineros más experimentados guardan un momento de silencio, mirando hacia el agua con la esperanza de no ver nunca ese resplandor extraño o sentir ese frío súbito que anunció el fin de los hombres del Uran Medan. Es un recordatorio de que, a pesar de nuestros radares y satélites, el mar sigue siendo un territorio indómito donde el hombre es solo un invitado que puede ser expulsado en cualquier momento. Hemos llegado al final de este desgarrador expediente en el séptimo misterio, dejando sobre la mesa más preguntas que certezas, como suele ocurrir con los enigmas que el océano decide reclamar para sí. El SS Uran Medan es un espejo de nuestros miedos más profundos, la muerte solitaria, el horror inexplicable y el olvido bajo las olas. Antes de despedirme, quiero que lancen su propia teoría al mar de nuestra comunidad. ¿Crees que el Uran Medan fue víctima de un cargamento químico secreto del gobierno o piensas que lo que mató a la tripulación fue algo que emergió de una dimensión que no comprendemos? Deja tu comentario abajo, porque tu perspectiva es el faro que nos guía en estas aguas oscuras. No olviden suscribirse y activar la campana para que no se pierdan nuestra próxima investigación desde el corazón del misterio. Buenas noches, y si alguna vez viajan por mar y el radio emite un mensaje extraño, asegúrense de no ser los únicos que lo escuchan.